Bienvenidos a mi canal. Hoy el vídeo que os presento es sobre funciones cuadráticas y es el tercer vídeo de la serie que estoy haciendo. De momento, salvo que pidáis algo más, aquí voy a terminar. En este vídeo, las funciones cuadráticas que vamos a trabajar son un poquito más complicadas que en los dos vídeos anteriores, ya que el nivel es de PAU, es decir, de segundo de bachillerato o de primero de bachillerato. Vamos a trabajar las funciones cuadráticas fundamentalmente en su vertiente de optimización. Entonces, lo que vamos a hacer en estos problemas va a ser trabajar con funciones a partir de enunciados de problemas. Por lo tanto, el nivel de dificultad es más alto, ya que no basta con saber representar gráficamente una parábola o saber lo fundamental sobre las funciones cuadráticas. Ahora vamos a tener que interpretar un enunciado, obtener incluso a partir del enunciado la función cuadrática y a partir de ahí resolver el problema. Como veis, os estaréis imaginando un nivel mucho más alto, que se pide primero, segundo de bachillerato en el sistema español y pruebas de acceso a ciclo superior y pruebas de la PAU, tanto de mayores de 25 años como la PAU que hacéis todos los chavales que acabáis segundo de bachillerato. Y simplemente deciros lo mismo que en los otros vídeos. Si no sabéis hacer parábolas bien, tratad de trabajar con los vídeos 1 y 2 sobre funciones cuadráticas. Os van a dar una base sólida para poder afrontar estos ejercicios. Una vez dominéis ese tipo de ejercicios más básicos, podéis enfrentaros a estos. Como siempre, voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que podáis descargar los enunciados en formato PDF y podáis hacer vosotros los ejercicios. Mi recomendación es que tratéis vosotros de resolver los ejercicios y con lo que hayáis hecho, entonces os vais al vídeo y corregís. Vamos a ver, si no os ha salido nada, pues ¿qué se va a hacer? Pues os copiáis el ejercicio y tratéis de entenderlo. Pero es muy interesante que lo intentéis vosotros para ver qué cosas habéis entendido bien y qué cosas tenéis que mejorar. Y ahora, antes de comenzar con estos interesantísimos ejercicios, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activad la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora, sin más dilación, vamos a por estos interesantísimos ejercicios. El ejercicio dice lo siguiente. Una persona participa en una carrera popular y durante un periodo de tiempo de 2 horas y media. La relación entre el tiempo en horas y la velocidad en kilómetros por hora viene dada por la siguiente función. Ahí la tenéis. Menos entre paréntesis x menos 1 al cuadrado más 4. Contesta a las siguientes preguntas. Apartado A. Halla la velocidad máxima y el momento en el que se alcanza. Apartado B. Determina la velocidad mínima y el momento en que se alcanza. Apartado C. Justifica qué tipo de función es. Apartado D. Representa la función en el tramo de la carrera. Vamos a resolver el ejercicio. El momento en el que se alcanza la velocidad máxima y dicha velocidad máxima vienen dadas por el vértice de la parábola que define la función cuadrática. Ello es debido a que el término cuadrático es negativo, es decir, cuando el término cuadrático de una función cuadrática es negativo, la parábola es una parábola invertida y su vértice es un máximo. Por eso podemos decir que la velocidad máxima y el momento en el que se alcanza dicha velocidad máxima nos lo va a dar el vértice de esa parábola. La expresión que nos presenta el enunciado es de esta forma. f de x igual a a por x menos vx al cuadrado más vi. Es decir, está expresando la función cuadrática no de la típica manera que hemos visto en otros ejercicios de este mismo canal, ax cuadrado más bx más c, sino que se nos está expresando la fórmula de la función cuadrática en función del propio vértice. Por ello, es bastante sencillo calcular el vértice si conocéis la fórmula que hemos puesto. Vamos a compararla con la que nos da el enunciado, menos x menos 1 al cuadrado más 4. Podéis ver que en este caso el vértice es igual a 1, su componente x, y la componente y del vértice es 4.
De manera que puedo contestar ya al apartado A directamente. La velocidad máxima la alcanza cuando ha transcurrido 1 hora, que es lo que me dice la componente X del vértice. Y esa velocidad máxima es de 4 km por hora, que es lo que me dice la componente Y del vértice. Continuamos ahora con los apartados B y C. Voy a responder primero la pregunta C. Dice justifica qué tipo de función es, puesto que es una función cuadrática invertida. Es decir, estoy diciendo ya que es una función cuadrática. El mínimo de la función está en uno de los extremos del dominio, en x igual a 0 o en x igual a 2,5. Lógicamente, el mínimo no puede estar en 3 horas, 4 horas, porque ahí la carrera ya ha terminado. Es decir, el valor de la mínima velocidad estará o al principio de la carrera o al final de la carrera. Cuando hagamos la gráfica en el apartado D, vais a entender este apartado mucho mejor. No dejéis de volver a mirar el ejercicio si al final nos ha quedado claro. En este caso voy a calcular f de 0, que me da 3 km por hora, es decir, cuando ha comenzado la carrera el atleta corre a 3 km por hora, y f de 2,5. Sustituyo el 2,5 en la función y como podéis ver obtenemos un valor de 1,75 km por hora. Es decir, el atleta cuando termina la carrera está corriendo a 1,75 km por hora. Por lo tanto, puedo decir que la velocidad mínima la alcanza cuando han transcurrido 2,5 horas de carrera y es de 1,75 km por hora. Por otro lado, como he comentado anteriormente y respondiendo al apartado C, la función es cuadrática y por lo tanto su representación gráfica es la de una parábola, como vamos a ver ahora en el apartado D. Vamos con el apartado D, la representación gráfica en el dominio de la función. Para representar la gráfica ya disponemos del valor del vértice y de los valores inicial y final. Para dejarla más bonita basta con que demos algunos valores más, ya que la función no cortará el eje X. Vamos a calcular ese par de valores extra, f de 0,5, que me da 3,75 km por hora. Cuando ha transcurrido 0,5 horas de carrera, la velocidad es de 3,75 km por hora, y f de 2, que nos da un resultado de 3 km por hora. A las 2 horas de carrera, la velocidad del atleta es 3 km por hora. Recordamos el vértice, que es el punto 1,4, y los valores extremos que hemos obtenido anteriormente, que son 0,3 y 2,5175. Con estos 5 puntos ya podemos representar una parábola de forma bastante aceptable. Ese es el gráfico. Como veis, comienza en 0 y termina en 2,5 y no continúa porque ahí ya la carrera ha terminado. Y lógicamente en la parte negativa no puedo representar nada porque el tiempo negativo tampoco ha lugar a representarlo en este tipo de problema. Ahí podéis ver dónde está el vértice, el valor inicial 0,3, el valor final 2,5175 y los dos valores intermedios que hemos calculado. Como podéis ver, y comentando un poquito más, ese apartado 2, que para mí es el más polémico, el apartado B, podéis comprobar que la velocidad mínima que lleva el atleta es justo al terminar la carrera. Ahí lo podéis ver mucho más claramente. También se observa en ese vértice cuando lleva la velocidad máxima y que al comenzar la carrera la velocidad es de 3 km por hora. Espero que os haya quedado claro el ejercicio. De todas maneras, si no está claro del todo, es un buen momento para parar el vídeo, volver atrás y volver a hacer el ejercicio. Yo creo que ahora, con la perspectiva de la gráfica ya dibujada, os será más sencillo. El ejercicio dice lo siguiente. Una catapulta situada en una torre de asalto lanza un proyectil siguiendo una trayectoria parabólica dada por la función f de x igual a menos 0,01x cuadrado más 0,8x más 9. La variable x es la coordenada horizontal del trayecto del proyectil, medida en metros, y la variable f de x la altura del proyectil respecto del suelo, también en metros. Apartado A. Halla la altura máxima a la que llega el proyectil. Apartado B. Halla la distancia a la torre de asalto del punto en que impacta el proyectil en el suelo. Apartado C. Si en x igual a 70 hay una muralla de 15 metros de altura, ¿pasará por encima del proyectil o impactará en la muralla? Razona la respuesta.
Vamos a resolver este interesante ejercicio, que es además bastante típico en estos exámenes en los cuales se trabaja con la función cuadrática. La altura máxima viene dada por el vértice de la parábola, que define la función cuadrática. Ello es debido a que el término cuadrático es negativo. Por eso sabemos que la parábola es invertida y que en el vértice se encontrará el máximo. El vértice se calcula con la fórmula Vx igual a menos b partido 2a, siendo a igual a menos 0,01 y b igual a 0,8. Aplicamos la fórmula y obtenemos que la componente x del vértice es igual a 40. El valor de la altura máxima se obtiene sustituyendo este valor en la función. F de 40 nos queda 25, como podéis ver en pantalla, ya que basta con sustituir la x por 40, obteniendo menos 0,01 por 40 al cuadrado, más 0,8 por 40 más 9, y podemos ya responder el ejercicio. La altura máxima que alcanza el proyectil es de 25 metros. Continuamos. Ahora con el apartado B. Halla la distancia a la torre de asalto del punto en que impacta el proyectil en el suelo. El proyectil impactará en el suelo cuando la altura sea 0. Por ello, igualaremos a 0 la función y nos quedará una ecuación de segundo grado como la que tenéis ahí en pantalla. Menos 0,01 por x al cuadrado más 0,8x más 9. Igual a 0. Aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado tal como tenéis en pantalla. Operamos y obtenemos dos soluciones, una negativa y otra positiva. Lógicamente desechamos la solución negativa y nos quedamos con la solución positiva. X sub 2 igual a 90. Por lo tanto, el proyectil impacta en el suelo a 90 metros de distancia de la torre de asalto. Ni que decir tiene que todos estos cálculos debéis hacerlos en vuestra libreta, porque esto no es una película. Vosotros hacéis los cálculos y comprobáis que sabéis resolver bien esta ecuación de segundo grado. Continuamos con el tercer apartado. Si en x igual a 70 hay una muralla de 15 metros de altura, ¿pasará por encima el proyectil o impactará en la muralla? Razona la respuesta. Basta con sustituir en este caso en la función x igual a 70. Al sustituir obtenemos un resultado, como podéis ver en pantalla, de 16. Por lo tanto, el proyectil estará a 16 metros de altura, por lo que sí pasará por encima de la muralla. Pasará 1 metro por encima, justito, pero pasa. Y antes de pasar al siguiente ejercicio, os pongo aquí un pequeño bonus. Aunque no se pide, os muestro la representación gráfica. Os ayudará a comprender mejor el problema. Esta es la gráfica de la función cuadrática con la que hemos estado trabajando en el ejercicio. Podéis ver que la altura máxima que alcanza el proyectil es de 25 metros en el vértice. También podéis observar que el proyectil impacta en el suelo a 90 metros de distancia de la torre de asalto. Y ahí tenemos la muralla que estaba en x igual a 70. El proyectil estaba a 16 metros, como decía la solución, por lo que pasa por encima de la muralla. El ejercicio 1 dice lo siguiente. La función que muestra los beneficios / pérdidas obtenidos por la venta de un determinado producto de ocio vacacional viene dada por f de q igual a menos q cuadrado más 500 por q menos 40.000, siendo q el número de unidades vendidas. En el apartado A nos piden: halle el beneficio que se obtendría con la venta de 300 unidades. En el apartado B, calcule el beneficio máximo y el número de unidades que sería necesario vender para alcanzar dicho beneficio máximo. Y en el apartado C, calcule el intervalo Q sub 1, Q sub 2 en el que podemos garantizar que se obtendrán beneficios en la venta del producto. 3 apartados, como podéis ver, y vamos a comenzar con el primero. En primer lugar, para calcular el beneficio que se obtendría con la venta de 300 unidades, basta con sustituir en la función Q igual a 300. Aquí simplemente tenéis que tener cuidado con los signos y pondremos f de 300 igual a menos 300 al cuadrado más 500 por 300 menos 40.000, que da un resultado de 20.000. Mucho ojo con el menos que hay delante del 300 al cuadrado. Esta operación
va a dar un resultado negativo, ya que el menos no está entre paréntesis. Es decir, el cuadrado no afecta al signo menos. Ya damos, por lo tanto, la solución al primer apartado. El beneficio obtenido será de 20.000 euros cuando se venden 300 unidades. Vamos con el apartado B. El beneficio máximo, puesto que esta es una función cuadrática cuyo término que multiplica a q cuadrado es negativo, va a tener un máximo en su vértice. Por lo tanto, calcularemos el vértice de la función con la fórmula que me imagino que conocéis y que si no conocéis, aprovechad ahora y apuntadla. El vértice es igual a menos b partido 2a. En este caso, a es menos 1 y b 500. Sustituimos, como podéis ver ahí en pantalla, y obtenemos que el vértice está en el punto q igual a 250. Realmente este no es el punto, es el valor de q. Para calcular el punto tendríamos que sustituir, como vamos a hacer ahora, en la función. Eso nos va a dar el beneficio máximo, ya que esto lo que nos indica es que para obtener el beneficio máximo debemos vender 250 unidades. Sustituimos en la función, igual que en el apartado A, y obtenemos que el beneficio máximo, como podéis ver en la pantalla, es de 22.500 euros cuando se venden 250 unidades. Continuamos. En el apartado C nos piden ahora el intervalo en el que podemos garantizar que se obtendrán beneficios en la venta del producto. En este caso, lo que vamos a hacer es indicar que se obtendrán beneficios cuando la función sea mayor que 0, es decir, positiva. Ahí tenemos matemáticamente planteado este hecho, menos q cuadrado más 500 por q menos 40.000 mayor que 0. Ya solo queda resolver esta inecuación de segundo grado. ¿Sabéis hacerlo? Vamos a aprender si no sabéis hacerlo, y si ya sabéis, id haciéndolo vosotros a la vez en vuestro papel. Comenzamos, en primer lugar, resolviendo la ecuación de segundo grado. Eso me va a dar los valores de q para los cuales no hay ni beneficio ni pérdidas. Planteamos la ecuación de segundo grado aplicando la fórmula correspondiente. Ahí lo tenéis con todo detalle. Operamos, que esto lo podéis hacer con la calculadora, lógicamente, y llegamos a obtener dos soluciones. Q1 igual a 100 y Q2 igual a 400. Haced esto en vuestra libreta y aseguraos de que sabéis resolver bien las ecuaciones de segundo grado. Esto va a salir fijo en el examen y no podéis dejar de hacerlo para aseguraros de que lo entendéis bien. Con los dos valores de Q1 y Q2 vamos a hacer ahora un estudio de signos de la función para ver cuándo la función cuadrática es positiva y cuándo es negativa. En una recta de los reales situamos los valores 100 y 400 que hemos obtenido en la ecuación de segundo grado y además colocamos el valor 0, ya que no se puede fabricar o vender cantidades negativas del producto, sea el que sea. Y lo que hacemos ahora para el estudio de signos es lo siguiente, atentos. Sustituimos por valores de cada uno de los tres intervalos que tenemos en pantalla. En primer lugar, un valor que esté entre 0 y 100. En este caso, el 50. Sustituyo el 50 en la función y como podéis ver, me da menos 17.500, es decir, un valor negativo. Eso significa que si vendiera 50 unidades perdería 17.500 euros. Y además nos indica que en el intervalo entre 0 y 100, cualquier cantidad de unidades que fabriquemos dentro de ese intervalo va a darme pérdidas. Por eso vamos a poner ahí un signo negativo. Hacemos lo mismo ahora con un número entre 100 y 400. Voy a aprovechar el valor del vértice, que es 250, ya lo he utilizado antes, y he obtenido un beneficio de 22.500 euros. Por lo tanto, sabemos que cualquier cantidad Q entre 100 y 400 me va a dar un beneficio positivo, que es lo que me está pidiendo el apartado C del ejercicio. Recordad. Ahora, si fabricamos más de 400 unidades, vamos a tomar el 500, aunque podría haber cogido el 600, el 700, me da igual, he cogido el 500 porque es cercano a 400. Fijaos que al sustituir me queda menos 40.000, habría pérdidas. Por lo tanto, vamos a poner ahí un signo negativo. Y ya hecho el estudio de signos completo de esta función cuadrática, podemos dar la solución.
se deberían fabricar entre 100 y 400 unidades para obtener un beneficio positivo. Y el intervalo pedido es 100-400 entre paréntesis. El enunciado dice lo siguiente: una empresa farmacéutica lanza al mercado un nuevo fármaco que se distribuye en cajas de 6 unidades. La relación entre el precio de cada caja y el beneficio mensual obtenido en euros viene dada por la función esa que tenéis en pantalla, b de x igual a menos x al cuadrado más 16x menos 55, donde x es el precio de venta de una caja. Se pide, apartado A, ¿qué beneficio obtiene cuando vende cada caja a 6 euros? Apartado B, ¿entre qué valores debe fijar el precio de venta de cada caja para obtener beneficios? Apartado C, calcula a qué precio ha de vender cada caja para que el beneficio sea máximo. ¿Cuál es el beneficio máximo? Y por último, apartado D, ¿entre qué valores el beneficio crece y entre qué valores el beneficio decrece? Vamos a resolver el ejercicio. El beneficio obtenido al vender cada caja a 6 euros se obtiene sustituyendo x por 6 en la función del beneficio. Por lo tanto, sustituiremos la x por 6 tal como tenéis en pantalla y al operar obtenemos que el beneficio mensual será de 5 euros por cada caja vendida a 6 euros. Continuamos con el apartado B. ¿Entre qué valores debe fijar el precio de venta de cada caja para obtener beneficios? Para obtener beneficios, la función beneficios b de x tiene que ser positiva. Es decir, menos x cuadrado más 16x menos 55 debe ser mayor que 0. Se calculan los ceros de la función cuadrática, igualándola a 0, tal como tenéis en pantalla. Resolvemos la ecuación de segundo grado y obtenemos dos valores, x sub 1 igual a 5 y x sub 2 igual a 11. Se estudia el signo de la función para ver para qué valores es positiva y para qué valores es negativa. Observad ahí que he puesto los siguientes intervalos, entre 0 y 5, entre 5 y 11 y entre 11 y más infinito. Obviamente no debo tener en cuenta los números negativos, ya que x es siempre un valor positivo. Los números que hay encima de la caja son los valores de x y dentro de la caja voy a poner el signo de la función cuadrática. Doy un valor entre 0 y 5, por ejemplo el 1, y podéis observar que al hacer la operación me queda un número negativo y por eso asigno ahí un signo menos. Doy el valor entre 5 y 11, por ejemplo el valor 6, que lo he obtenido anteriormente, y observo que es positivo. Coloco el signo positivo. Y doy un valor más grande que 11, por ejemplo el 12, y veo que la función cuadrática vuelve a ser negativa. Y una vez hecho este estudio de signos, podemos afirmar lo siguiente. La función beneficio b de x es positiva cuando x está comprendida entre 5 y 11. Por lo tanto, se debe fijar el precio de la caja entre 5 y 11 euros para obtener beneficios. En el apartado C nos piden que calculemos a qué precio de vender cada caja para que el beneficio sea máximo. Y nos preguntan cuál es ese beneficio máximo. Este apartado lo he resuelto de dos formas. La primera forma es la fácil, es la que haría un estudiante de primero de bachillerato o un estudiante que se fuera a presentar a una prueba de acceso a un ciclo superior. Por lo tanto, aunque estéis en segundo de bachillerato y lo normal no es hacerlo así para vosotros, es una forma perfectamente válida. Y luego lo haré utilizando derivadas, claro, como se suele hacer en un segundo de bachillerato normal. ¡Vamos allá! Puesto que la función es cuadrática y el coeficiente del término cuadrático es negativo, sabemos que el máximo de la función está en el vértice. Ahí tenemos la función y decimos que a es menos 1, b 16 y c menos 55. El valor del vértice es menos b partido 2a. Sustituyendo, obtenemos que el valor del vértice es 8. Por lo tanto, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que para que el beneficio sea máximo en este caso, debe vender la caja a 8 euros. Y para calcular el beneficio máximo, que también nos piden, debemos sustituir x igual a 8 en la función beneficio. Ahí lo tenéis, y obtenemos el resultado. Si la caja se vende a 8 euros, el beneficio mensual será de 9 euros. Y ahora vamos a hacer el ejercicio de otra forma. Como he dicho, este método lo hemos hecho sin utilizar el concepto de derivada. Ahora,
en segundo de bachillerato es bastante típico utilizar la derivada para obtener los máximos y los mínimos de las funciones. En el caso de la función cuadrática, aunque no es imprescindible, vamos a explicarlo. Hacemos la derivada, que nos queda menos 2x más 16, y la igualamos a 0. Resolviendo, obtenemos, como podéis ver en la pantalla, que x es igual a 8, que es justo el resultado que habíamos obtenido a la hora de calcular el vértice. Para asegurarnos de que el valor x igual a 8 corresponde a un máximo de la función, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Hacemos la derivada segunda, nos queda menos 2, y al sustituir x igual a 8 en esta segunda derivada, lógicamente sigue quedando menos 2, que es un número negativo. Podemos decir que como la segunda derivada es negativa en x igual a 8, eso significa que en x igual a 8 hay un máximo relativo, tal como hemos comentado anteriormente. Lógicamente, a la hora de calcular el beneficio, pues sería lo mismo, sustituiríamos por 8 en la función beneficio y obtendríamos que ese máximo beneficio mensual sería de 9 euros. En el apartado D nos piden entre qué valores el beneficio crece y entre qué valores el beneficio decrece. Para analizar la monotonía podemos decir que al ser una parábola invertida será creciente desde 0 hasta el vértice, donde está el máximo, 8, y decreciente desde 8 hasta el infinito. Es decir, una persona que no sea de segundo de bachillerato, pero que esté preparando una prueba de acceso al ciclo superior, o esté en primero de bachillerato y no haya dado derivadas, puede también contestar esta pregunta. Y comento esto por si acaso algunos alumno que esté en esta situación está viendo este ejercicio, porque este ejercicio, aunque es de selectividad, me parece útil para muchas otras personas que no estén en segundo de bachillerato preparando la selectividad. Aún así, como es un ejercicio de selectividad y soy consciente de que la mayoría de las personas que veáis este vídeo estáis en segundo de bachillerato y estáis preparando el examen de la PAU, vamos a explicar cómo analizar la monotonía utilizando derivadas. Bueno, como ya teníamos antes que la derivada primera se igualaba a 0 en x igual a 8, vamos a hacer una tabla en la cual vamos a poner la x, vamos a poner la función beneficio y vamos a añadir otra fila para la derivada. Lo que vamos a hacer es analizar el signo de la derivada en los dos intervalos, entre 0 y 8 y en más infinito. Sustituimos un valor entre 0 y 8 en la derivada y podemos ver que da positivo. Esta vez no lo he puesto en pantalla, os dejo que lo hagáis vosotros en vuestra libreta, porque esto no se trata de ver una película, se trata de que lo vayáis haciendo también vosotros. Eso significa que la función b de x es creciente entre 0 y 8. Igualmente doy un valor entre 8 y más infinito, por ejemplo el 10, el 11, a la primera derivada, siempre a la derivada, para estudiar el signo de la derivada y analizar crecimiento y decrecimiento, y observo que el signo es negativo, por lo tanto la función entre 8 y más infinito es decreciente. Bueno, solo queda dar la solución. El beneficio crece en el intervalo 0,8 y decrece en el intervalo 8 a más infinito. La solución, os recuerdo que siempre hay que escribirla, como hago yo, y recuadrarla a ser posible para que el profesor la encuentre fácilmente. El enunciado dice lo siguiente. Desde el inicio de 1980, la capacidad, cantidad de gas que puede extraerse, de una explotación gasística expresada en miles de metros cúbicos viene dada por la función f de x igual a 36.600 más 1.500x menos 15x cuadrado, donde la variable x representa el tiempo transcurrido desde el inicio de 1980. Eso significa que si la x es 0, estamos en el año 1980. Si queremos calcular la capacidad en el año 1985, deberíamos sustituir la x por 5. Una vez aclarado eso, vamos con las preguntas. Apartado A. Calcula la capacidad de la explotación en 1980. Apartado B. Calcula cuánto tiempo ha de pasar desde el inicio de 1980 para que la capacidad alcance su valor máximo y cuál es dicho valor máximo en miles de metros cúbicos. Apartado C. Si el beneficio en euros por metro cúbico de gas disminuye con los años según la función g de x igual a 3 menos 3x cuadrado partido 12.100. Calcula cuánto tiempo debe pasar para que la explotación deje de ser rentable y cuál será la capacidad en miles de metros cúbicos de la explotación en ese momento. Como veis, un ejercicio de funciones muy típico y
que no solo sale en la selectividad, también nos lo podemos encontrar en un ejercicio de primero de bachillerato. Vamos a resolverlo. En primer lugar, y el apartado A, tal como he explicado al leer el enunciado, la capacidad de la explotación en 1980 se obtiene sustituyendo x por 0 en la función dada. Sustituimos por 0 y nos queda 36.600. Por lo tanto, diremos que la capacidad de la explotación en 1980 será 36.600 miles de metros cúbicos de gas, ya que, como dice el enunciado, y mucho cuidado con esto, f de x viene expresada en miles de metros cúbicos. Continuamos ahora con el apartado B. Calcula cuánto tiempo ha de pasar desde el inicio de 1980 para que la capacidad alcance su valor máximo. ¿Y cuál es dicho valor máximo? En miles de metros cúbicos, de nuevo. Puesto que la función es cuadrática y el coeficiente del término cuadrático es negativo, en este caso menos 15, sabemos que el máximo está en el vértice de la parábola. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es calcular su vértice, teniendo en cuenta que en la función cuadrática a será igual a menos 15, b igual a 1500 y c igual a 36.600. El valor del vértice se calcula haciendo menos b partido 2a. Sustituimos y nos queda en la componente x del vértice igual a menos 1500 dividido entre 2 por menos 15. Resultado, 50. Por lo tanto, podemos decir que deben pasar 50 años para alcanzar el máximo de la producción. Para calcular la capacidad máxima, ahora debemos sustituir x igual a 50 en la función. Lo hacemos y nos queda f de 50 igual a 36.600 más 1500 por 50 menos 15 por 50 al cuadrado igual a 74.100. Y ese es el resultado. Ese año, que es el año donde se extraerá la máxima cantidad de gas que se puede extraer, se extraerán 74.100 miles de metros cúbicos de gas. Debemos tener en cuenta que este método que acabo de utilizar es el que utilizaría un estudiante de primero de bachillerato. En segundo de bachillerato también lo podemos utilizar y de hecho yo lo he hecho. Pero es normal que en segundo de bachillerato se haga hincapié en el uso de las derivadas para calcular los máximos y los mínimos de una función. Por lo tanto, como comento ahí, también se podría haber resuelto el ejercicio con ayuda de las derivadas. Vamos a ver cómo. Se deriva la función y nos queda menos 30x más 1500. Igualamos a 0 y despejamos x, que nos va a dar, igual que antes, x igual a 50, lógicamente. Pero el ejercicio no ha terminado aquí. Debemos calcular ahora la segunda derivada para comprobar si en x igual a 50 hay un máximo o un mínimo. Hacemos la segunda derivada que nos queda menos 30. Por lo tanto, sustituimos en la segunda derivada x igual a 50 y, lógicamente, nos queda menos 30 porque no hay x. Como es un valor negativo el de la segunda derivada, podemos afirmar que en x igual a 50 hay un máximo relativo, al igual que habíamos obtenido anteriormente. Y el máximo de la producción ya no lo hago porque ya lo tenemos escrito ahí arriba. También podíamos haber determinado si en x igual a 50 hay un máximo o un mínimo haciendo un estudio de signos, pero ya hacer el ejercicio de 3 formas diferentes me parecía excesivo. Yo creo que con estas 2 formas es más que suficiente para que tengáis claro cómo abordar el estudio de los máximos y los mínimos de una función cuadrática. Continuamos ahora con el apartado C, que dice lo que tenéis en pantalla. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta lo siguiente. Para que la explotación deje de ser rentable, el beneficio debe ser negativo, es decir, g de x debe ser menor que 0. Por lo tanto, deberemos resolver la inecuación que tenéis en pantalla, 3 menos 3x² partido 12.100 menor que 0. Vamos a resolverla. Para resolver esta inecuación vamos a calcular los ceros de la función. Es decir, igualamos a 0 la función y despejamos tal como tenéis en pantalla. Ahí nos queda que x² es igual a 12.100 y al hacer la raíz cuadrada tenemos 2 soluciones, 110 y menos 110. Lógicamente la solución negativa la descartamos, ya que un tiempo negativo no tiene sentido en este contexto. Una vez tenemos claro que 110 es ese valor limítrofe, vamos a estudiar el signo de la función para asegurarnos que lo que estáis pensando y que también estoy pensando yo es verdad. Es decir, que a partir de los 110 años dejará de ser rentable. Vamos allá.
Hacemos el estudio de signos de la función, sustituyendo un valor más pequeño que 110 en la función, por ejemplo el 1, y observando que en ese instante la rentabilidad es positiva, y sustituyendo un valor superior a 110, por ejemplo el 200, y observando que en ese instante la rentabilidad es negativa. Por lo tanto, ahora sí podemos garantizar con total certeza que la función g de x es positiva cuando está comprendida entre 0 y 110, y de 110 en adelante es negativa. Por lo tanto, daremos ya la solución. Deberán pasar 110 años para que la explotación deje de ser rentable. Y ahora, para calcular la capacidad que tiene en ese instante, sustituimos en la función f de x que teníamos inicialmente el 110. Como podéis ver, nos queda un resultado de 20.100, es decir, 36.600 más 1.500 por 110 menos 15 por 110 al cuadrado es igual a 20.100. Por lo tanto, diremos que la capacidad del depósito en ese momento será de 20.100 miles de metros cúbicos. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que los ejercicios os hayan parecido interesantes. Yo creo que si domináis los 3 vídeos que he puesto sobre ejercicios de funciones cuadráticas, tendréis la base suficiente para resolver casi cualquier ejercicio relacionado con las funciones cuadráticas. Y digo casi, porque seguro que hay ejercicios que todavía pueden estar fuera de vuestro alcance. Como sabéis, estoy a vuestra disposición, y si queréis que haga un vídeo sobre funciones cuadráticas con problemas aún más complejos, no dudéis en decírmelo, yo lo busco y lo hago. Y antes de despedirme, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo, me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en el siguiente vídeo.